todos ustedes. Quiero mostrarles mi tema para el día de hoy. Con esta imagen quiero externar mi agradecimiento a la SIGUA, en particular a los organizadores de las jornadas laborales, por la invitación que me han hecho para presentarles el tema de medición de la salud, un procedimiento que considero debe estar al alcance de todo el mundo. Este procedimiento de medición de la salud no es nuevo, tenemos ya varios años que se ha estado usando, concretamente en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el área de fomento a la salud. Se establece ya una medición bajo un programa computarizado que le han dado el nombre de Bicorsar. Esto fue desarrollado por la Universidad de Saltillo en forma conjunta con el Seguro Social y que lo está haciendo para sus trabajadores. Esto tiene la finalidad de poder no solamente medir la salud en el trabajador, sino de buscar el máximo potencial para realizar las actividades y poder trabajar en el campo de la salud ocupacional, en donde busca identificar, medir y evaluar los riesgos de trabajo. Concretamente, los riesgos los está midiendo con enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. De ahí es donde nace la seguridad e higiene, en donde busca corregir algunas situaciones ambientales inseguras, así como actos inseguros en parte del trabajador. Visto esto, bueno, considero que la medición de la salud, este procedimiento que se estaría buscando aplicar a todos, puesto que mi objetivo que en esta plática es que logre entusiasmar a todos los asistentes en implementar el procedimiento en su campo laboral, ya que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes lo tenemos en el contrato colectivo de trabajo, no como un procedimiento así como tal, sino como un examen médico que debe de realizarse a los trabajadores en la clínica de servicios médicos. Este examen médico debe ser programado de manera anual a todo el personal docente, debidamente notificado y en forma personalizada, que así es como lo tienen contemplado. Entonces, creo que estamos arropados por nuestra legislación para llegar a hacer las actividades de medición. Decía pues que nuestro trabajo de medición lo está originando la salud ocupacional, entendiendo a la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria. Y ya decíamos, vamos a identificar, a medir y evaluar tanto las enfermedades como los accidentes que están relacionados con el trabajo, pero particularmente todos aquellos factores que están relacionados y que condicionan o determinan la presencia del daño a la salud. La medición utiliza un conjunto de indicadores, no es solamente de manera subjetiva, puesto que la salud, si hablamos en forma, digamos, conceptual, la salud, hablaríamos lo que maneja la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que es un completo estado de bienestar biopsicosocial, y no solamente la ausencia de enfermedad. Aquí podríamos decir que el completo estado de bienestar a veces podría sonar un poco utópico. Sin embargo, hay interés de poder ser un poco más objetivo. Y también podríamos hablar de otro tipo de conceptos, como García Manzano nos habla de que la salud es una armónica relación entre la interdependencia biopsicosocial del hombre con el ambiente que le rodea. Para otros autores, que es más de aspecto físico, digamos como Perkins, la salud es un relativo equilibrio entre la forma y la función corporal, que es el producto de un ajuste dinámico del organismo
ante las fuerzas externas que pretenden alterar. Todos estos conceptos que se nos están manejando lo podemos plasmar concretamente en una forma de medición en 3 esferas, que es biopsicosocial, y que también están relacionadas con el ambiente que nos está rodeando. Encontramos, pues, que nuestros indicadores de salud son procedimientos que permiten cuantificar ciertos parámetros desde el punto de vista físico, anatómico, y los medimos. Entonces, por eso hablamos de parámetros antropométricos, pero también del funcionamiento corporal, y hablamos de aspectos fisiológicos. En conjunto nos va a decir, realmente eso, completo estado de bienestar, bueno, solamente lo podemos medir en un momento dado. Desde luego que esos momentos pueden ser de manera repetitiva, lo podemos estar haciendo de manera programada, ya sea semestral o anual, o dependiendo de qué es los programas intermedios que hay entre una medición y otra para poder saber el nivel o grado de salud que encontramos en una persona. Vamos a evaluar estos indicadores y le vamos a dar una calificación para poderlos meter en una regla que le conocemos como gradiente de salud. Esta regla, por un lado, encontramos lo que es la enfermedad y por otro encontramos lo que es salud. Nuestro indicador nos va a decir en qué punto se encuentra en ese momento la salud, ya sea más cercano a la salud o más retirado de la salud y más cercano a la enfermedad. Eso es lo que nos va a permitir. Entonces, es un procedimiento más objetivo, no meramente subjetivo. Lo importante con esta medición, pues es proponer algunas medidas que tiendan a mejorar el nivel de salud del trabajador. Estos indicadores son relativamente fáciles de obtener. Contamos con un instrumental sencillo, no tan sofisticado, y además ya se cuentan con procedimientos medibles y parámetros que los voy a explicar más adelante en qué consisten estos parámetros y la forma de medición. ¿Cuáles son los indicadores de salud a los que nos estamos refiriendo? Decíamos que lo manejamos de acuerdo a las esferas y la esfera biopsicosocial. Entonces, en la esfera biológica, física, encontramos 5 indicadores principalmente. Uno que se conoce como capacidad para el trabajo, y lo vamos a medir a través del consumo máximo de oxígeno que una persona realiza con el desempeño de su trabajo, de su labor. Sabemos que esto está dado en muchas ocasiones como una condición física. Pues, si un atleta requiere de hacer una competencia, debe estar preparado para poder hacer esa competencia. Si no está preparado, pues su rendimiento, su capacidad física es menor. Si está preparado, su rendimiento o capacidad física va a ser mayor. Pero esto trasladado a un trabajador va a ser lo mismo. Si no tiene una capacidad física para el trabajo, su desempeño va a ser pobre. Otro punto que en el aspecto físico estaríamos midiendo es la composición corporal. Esta es una parte porcentual de cada uno de los principales componentes de nuestro cuerpo. Lo voy a comentar enseguida. Otro indicador corresponde al índice muscular de fuerza. Aquí sabemos que requerimos de una potencia muscular para poder actuar al realizar una actividad, un trabajo. Desde luego que entre mejor sea esa potencia muscular, mejor también será el nivel de salud que tenga la persona. Desde el punto de vista neurológico, encontramos el indicador de coordinación motora. Sabemos que es indispensable establecer una coordinación de todos nuestros movimientos para una actividad. Y la amplitud de estos movimientos que nos estaría dando nuestras articulaciones lo podemos medir a través de la flexibilidad. Un punto que en este momento también puede ser de sumo interés es medir la capacidad que tiene un individuo de resistir ante una enfermedad o bien qué tan susceptible es esta enfermedad. Pues este es otro de los indicadores que estaríamos utilizando de manera positiva para medir la salud.
En las otras esferas tenemos los indicadores en el aspecto psicológico, medir inteligencia, medir la personalidad, medir el estrés. En el ámbito social, medimos la satisfacción de vida, el funcionamiento social y el funcionamiento cultural. Es necesario entrar de lleno a hacer estas mediciones. Considero que podría ser de manera importante tomar en cuenta la edad de la persona a la que se va a hacer la medición, pero sobre todo también su estado físico que guarda en ese momento. Lo vamos a someter a una serie de mediciones y ejercicios para que podamos hacerlos. Tenemos que estar seguros que la persona está en condiciones de poder llegar a hacer los ejercicios que le estamos pidiendo. ¿Qué le pedimos como requisito? Le pedimos que el individuo preferentemente esté descansado en la noche anterior, que no haya ingerido alguna bebida alcohólica o algún fármaco. No es conveniente estar en ayunas, entonces le pedimos que por lo menos 2 horas antes tenga alguna ingesta, pero también permanecer en cierta actividad, una actividad moderada. Aparte de estos requisitos en lo personal, bueno, entonces vamos a buscar con qué lo vamos a hacer, qué requerimos para poder hacerlo. Para poder hacerlo necesitamos de un espacio físico. Generalmente estamos hablando de este espacio físico en un área aproximadamente de 40 metros cuadrados para poder tener aquí a una persona junto con el equipo y material para hacer la medición. En este espacio debemos de contar con una báscula, con pedestal y estalímetro. Debemos de contar desde luego con muebles como escritorios, sillas. Debemos de contar con un equipo de cómputo para poder utilizarlos, un software que nos permite solamente meter la información y que ya aquí nos esté haciendo ya las mediciones en cada uno de los parámetros que he mencionado. Necesitamos de contar con un esfingomanómetro, o manómetro, un estetoscopio. Eso desde luego nos va a permitir medir tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca en reposo. Necesitamos algo muy sencillo como viene siendo un glicómetro y nos va a permitir medir los pliegues de la piel. Necesitamos cintas métricas, necesitamos Vernier, necesitamos reglas para poder medir la amplitud de las articulaciones o flexibilidad. Necesitamos un banquito. Este banquito es de un protocolo lo que se conoce protocolo de Manero y tiene ciertas características, tanto en altura, en número de peldaños, puesto que en el procedimiento para poder medir la capacidad de trabajo, lo vamos a someter a la persona a un movimiento, a un ejercicio y llegar a medir la frecuencia cardíaca que tiene en un tiempo determinado. Tenemos que utilizar nuestra báscula para saber una medición en cuanto al peso y a la estatura, pero también tenemos que hacer una medición de subir y bajar los escalones en este banquito, pero también necesitamos conocer la estatura de la persona estando sentada, desde el inicio de donde se encuentra sentada hasta la parte última de la cabeza. Además de estas mediciones, encontramos que es indispensable hacer abdominales. Necesitamos medir en el trabajador o la persona el número de abdominales que tiene que realizar durante unos minutos y poder contarlo por minuto. Se requiere el máximo de abdominales por minuto que vamos a tener que ir cuantificando. Por otro lado, necesitamos de ver la flexibilidad que se tiene en las personas y lo vamos a medir tanto de pie, pero también lo vamos a medir sentados. Lo voy a explicar en el momento de hacer las mediciones de la flexibilidad.
¿Qué otras mediciones estaríamos requiriendo? Estamos requiriendo aquí una medición de la circunferencia del brazo, circunferencia de la pierna, un pliegue de la parte en la región bicipital, una medición del pliegue en la región bicipital. Tenemos pliegue subescapular, en la parte inferior de la escápula, en la parte media de la zona ilíaco transverso. Tenemos otro pliegue, pero esto va a ser vertical, y el pliegue en la pierna. Además de la medición de circunferencias y pliegues, también requerimos de medir diámetros. Para eso nos va a servir nuestro vernier. Requerimos de medir el diámetro del codo, el diámetro de la rodilla, y algo importantísimo que también es de pronóstico es medir el diámetro de la cintura y el diámetro de la cadera. Alguno de estos nos puede dar ya la medición de forma directa. Y al hacer esta medición también tiene una medición pronóstica. Y podemos decir que el índice de los diámetros cintura-cadera nos estaría dando la posibilidad de desarrollar enfermedades como diabetes mellitus. Una vez que ya tenemos todas nuestras mediciones y capturadas en nuestro programa de cómputo, vamos a hacer la interpretación, medición e interpretación de cada uno de nuestros indicadores positivos de salud. En cuanto a la capacidad física para el trabajo, decíamos que necesitamos medir el consumo máximo de oxígeno. Este consumo máximo de oxígeno es importantísimo desde el punto de vista fisiológico porque entra en juego todo el aparato cardiorrespiratorio y circulatorio. Sabemos que no puedes nada más consumir el oxígeno, sino que desde la entrada, la absorción, el pase del oxígeno hacia el torrente sanguíneo, y una vez que se intercambia por el dióxido de carbono y es expulsado hacia el exterior, son actividades fisiológicas de nuestro cuerpo indispensables que en la medida que se está haciendo un consumo de oxígeno nos va a permitir hacer mejor nuestras actividades. Lo medimos con el volumen máximo de oxígeno y esto se expresa en litros por kilómetro y por tiempo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos esto? Para poder hacerlo, sometemos a las personas a subir y bajar, tanto para hombres como para mujeres, a subir y bajar peldaños o banco de manero. Se aplica este protocolo de manero y aquí tenemos que medirlo durante 5 minutos y medir su frecuencia cardíaca. Una vez que ya tenemos la frecuencia cardíaca, pues vamos a obtener la frecuencia cardíaca su máxima. Entendemos también que esta frecuencia cardíaca su máxima nos va a permitir no exponer en forma demasiada a una persona, puesto que la frecuencia cardíaca máxima es la máxima capacidad de frecuencia cardíaca que el organismo puede estar soportando. Y se está pidiendo que alrededor de un 75 o 80% de esta frecuencia cardíaca es la que debe estar realizando para no correr riesgos. Los procedimientos de medición del consumo máximo de oxígeno se los muestro en esta pantalla, en donde obtenemos los resultados por un monograma y además utilizamos un test. Aquí este test nos está hablando de Rocoport y se maneja una fórmula. Aquí requerimos de tomar las mediciones anteriores en donde nos dio el peso corporal, la frecuencia cardíaca, hacer un ajuste o correlación de acuerdo a la edad y el sexo, y tenemos tanto para hombres y para mujeres, y además el tiempo que está realizando. A final de cuentas, pues nos va a dar el consumo medido en litros por minuto, y así ya lo podemos comparar con este protocolo que nos están informando. Otro componente de nuestros indicadores viene siendo la composición corporal. En la composición corporal estamos nosotros tomando en cuenta unos valores porcentuales de 4 componentes estructurales básicos.
y esto nos va a determinar la salud. Así hablamos que para ser un poco más objetivos, ya se ha probado a través de técnica de Heldy de Carter para hacer esta medición de la composición corporal. ¿Cuáles son esos componentes básicos? Hay que medir la cantidad porcentual de lo que corresponde a nuestro tejido graso, nuestro tejido óseo, nuestro tejido muscular y en nuestro tejido visceral. Al hacer esta medición, nosotros podemos llegar a obtener un indicador primordial que es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, ya sabemos que existe una clasificación en donde nos está diciendo que de acuerdo al índice nos va a marcar aquellos que se encuentran en desnutrición, aquellos que tienen un peso dentro de lo normal, aquellos que tienen un peso ya en sobrepeso, o bien, el sobrepeso también sería hasta una obesidad, desde una obesidad grado 1 o hasta una obesidad mórbida. Esta composición corporal nos va a determinar pues, esta relación que hay entre la grasa y el músculo. Nuestro objetivo es observar cuál es la evolución que va a tener a través del tiempo. Y sabemos que si ahorita tomamos esta medición de índice de masa corporal, bueno, esperamos que mejore para obtener en nuestra escala de peso a un peso normal, ya sea si está bajo o está alto, regresarlo a un peso normal. Necesitamos implementar programas que vayan encaminados a controlar ese peso. Nuestros índices de masa corporal es fácil llegar a obtenerlo cuando ya conocemos cuánto es el kilogramo, cuánto es la estatura, y lo sometemos a una reglita y nos va a dar nuestro índice. También sabemos que requerimos del peso parcial y retomamos al 74% de ese peso total. Y para poder medir nuestra superficie corporal, utilizamos lo que se conoce como la fórmula de Walsh, que nos está dando la superficie corporal en metros cuadrados. Tenemos aquí el peso, la talla y algunos constantes que corresponden dentro de la fórmula. Un tercer indicador de los medición de los indicadores, encontramos la fuerza muscular. Para hacer una fuerza muscular, sabemos que va a depender de la integridad del músculo y de las fibras musculares. Esta integridad del músculo nos va a permitir hacer una unidad de medida. Esta unidad de medida corresponde a kilográmetros. Los kilográmetros son la unidad de medida o de trabajo o energía que es equivalente al trabajo que realiza nuestro músculo para levantar 1 kilogramo a 1 metro de altura. Encontramos que la técnica de medición es indirecta y global y se mide a través del índice general de fuerza. Aquí le estoy mostrando cuál es ese procedimiento de medición. Por razón de tiempo, bueno, nada más les digo que utilizamos ya las medidas que habíamos hecho anteriormente, como viene siendo el peso parcial. Encontramos la estatura sentado, que nos va a determinar el factor S, y el número de abdominales que se están haciendo por minuto, el máximo número de abdominales. También sabemos que necesitamos calcular la masa muscular, y aquí tenemos una forma de establecer ese cálculo, que es a través de la estatura y la índice del perímetro del área muscular. El índice general de fuerza, pues tenemos nuestras medidas para cálculo que ya les estaba mencionando anteriormente: la estatura, número de abdominales, peso en kilogramos, la circunferencia del brazo, pliegue tricipital, cálculo del área muscular del brazo y el factor S al que hacía referencia hace un momento. Un cuarto indicador viene siendo la coordinación motora. Para establecer una coordinación motora quiere decir que debe haber una efectiva coordinación entre el músculo y nuestro sistema nervioso. Un sistema nervioso que da la orden para un movimiento y el músculo que obedece para hacer una contracción, una relajación de ese movimiento.
Nuestro cerebro, el cerebelo, el tracto piramidal, el sistema vestibular y los nervios periféricos son los encargados de hacer la transmisión de esta orden y el músculo de ejecutarlo. Necesitamos unas pruebas neurológicas para poder hacerlo. Y estas pruebas neurológicas son principalmente las siguientes. Tenemos una prueba de Romer y encontramos que es poner a la persona a caminar con los ojos cerrados, con las manos tendidas, debidamente auxiliado porque se pudiera caer y ver si ejecuta la actividad es favorable, si no la ejecuta es favorable. La calificación nada más es sí o no, o 0 y 1, que es lo que tendríamos. Hay otro que se conoce como diacocinesias y es el movimiento de los dedos de la siguiente manera. Puede ser que se una dedo a dedo, pues hasta hacer un movimiento de unión. Hay otro de dedo nariz o bien uno de talón rodilla. Con esto vemos si la ejecución se da, tiene una puntuación, si no se da, tiene una puntuación 0. Otra forma de llegar a establecer esto es la flexibilidad. Decíamos que medimos el arco de movimiento que tienen nuestras articulaciones y entre mayor sea el arco de movimiento, es mayor la flexibilidad. Para hacer cualquier actividad requerimos una amplitud de movimientos y esto es más útil, por ejemplo, en personas que manejan ciertas maquinarias en donde tienen a su alcance varios controles y entre mayor coordinación motora y flexibilidad se tengan, permitirá hacer mejor su trabajo, sus ejercicios. La técnica que se utiliza para poder medir la flexibilidad pues es el índice general de flexibilidad y es a través del índice de Layton. La flexibilidad requiere hacer este tipo de mediciones que decíamos un movimiento de las articulaciones de columna y cadera que permite empujar una regla ya sea en forma negativa, si nada más llega hasta estos puntos, en forma positiva, cuando rebasa el punto 0 hacia la parte más distante del cuerpo. La flexibilidad de pie, de igual manera, desde el punto 0, que es el nivel de la planta de los pies, si es positivo, más abajo de la planta de los pies, si es negativo, por arriba de la planta de los pies. Y la hiperextensión del tronco, que se realiza con las manos en la parte posterior, levantando la cabeza lo más alto que se pueda y otra persona va a estar midiendo la altura máxima que se ha llegado con esta hiperextensión del tronco. Los demás indicadores que podremos medir requieren de la participación de otro tipo de profesionales. Por eso decimos que esto es una actividad multidisciplinaria. Y hablamos de psicólogos, hablamos de sociólogos que nos puedan medir lo siguiente: la inteligencia, la personalidad y el estrés en la esfera psicológica, y en la esfera social medimos la satisfacción de vida, el funcionamiento social y lo cultural. Rápidamente podríamos comentar que en el funcionamiento social, pues es una adaptabilidad social que tienen las personas y nos va a medir conductas que se manifiestan en el individuo en relación a un grupo. Y así que encontramos una colaboración, una participación o hábitos higiénicos al ambiente. Para poderla medir, utilizamos algunas aplicaciones de cuestionarios en el área social, como vienen siendo estos que les estoy mostrando aquí, el de Morales y el de Gilson. En la inteligencia sabemos que existe el índice consciente intelectual y vamos a establecer nuestras mediciones a través de unas pruebas, y aquí lo tenemos, las pruebas que nos están diciendo de WISE para adultos o también de WISE para niños. No hay mucho más en este punto, puesto que ya está establecido y está validado incluso para poder realizar estas pruebas. Otro indicador positivo de salud es la satisfacción de vida. Aquí lo medimos con una escala de puntuación. Esa escala de puntuación lo hacemos a través del cuestionario de satisfacción de Roy Solomon.
y nos evalúa el estado normal o deterioro de la esfera emocional y afectiva. El indicador de medición de estrés, también tenemos una escala de puntuación y nos permite explorar las reacciones orgánicas que son originadas por hormonas tanto suprarrenales como hipofisiarias. La técnica de medición del estrés, utilizamos un cuestionario para estrés que está dado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el indicador de la personalidad, medimos una escala de puntuación para la clasificación y se describe y aplica las diferencias individuales y las consistencias conductuales entre los seres humanos. Utilizamos pruebas objetivas del inventario multifacético de personal de Minnesota, elaborado por Star Hathaway. Tenemos el 11º indicador, que es el cultural, y aquí nos va a medir principalmente la escolaridad. Un poco podemos comentar acerca de las bases socioculturales que nos va a permitir explorar al individuo para ver su capacidad de crear y desarrollar actividades tanto intelectuales, creativas, recreativas y deportivas. Lo que se utiliza viene siendo un cuestionario. Y finalmente tenemos el indicador de susceptibilidad y resistencia, que aquí nos está midiendo una escala de puntuación y encontramos que en esta susceptibilidad y resistencia vamos a utilizar una serie de cuestionarios para poder ver qué tan susceptibles a desarrollar una enfermedad o qué tan resistente tiene una vez que la enfermedad está presente. Para eso encontramos los cuestionarios de Sorach o del Hospital Guy de Londres. Bien, pues en resumidas cuentas, estos vienen siendo los indicadores positivos de salud que esperamos sean implementados en cada uno de sus servicios y que se puedan manejar programas. Hay un programa que se llama PICORSAP, desarrollado por la Universidad de Saltillo y el Seguro Social, y que lo aplican en el fomento a la salud. Y este programa computerizado ya tiene todas estas fórmulas que les acabo de presentar metidas para que nos den un resultado inmediato. La persona que sea sometida a su medición debe de conocer los resultados de forma inmediata, pero también ya tener preparado un programa. Si sabemos que existe un sobrepeso, debe haber un programa de acondicionamiento físico. Y el que le guste, puede ser baile, estiramiento, puede ser una actividad física como atletismo, natación, etc. Una vez que se ha sometido a este programa de acondicionamiento físico, es conveniente que la persona vea las bondades en un tiempo determinado, hacer una nueva mención y el gradiente nos va a permitir decir qué tanto más se acercó a esa salud que estamos esperando. Es un procedimiento relativamente económico, no necesitamos un grandes equipos para poder hacerlo y también lo podemos hacer debidamente programado en un tiempo razonable. Espero que con esto esté un poco claro en cuanto a la información.